Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy charlo con Cécile Ribulot. Cécile es graduada y doctora en farmacia y además es la autora del podcast Cuida tu energía vital, donde nos habla de la salud desde un punto de vista holístico o integral. Con Cécile vamos a hablar de qué es la terapia natural y cómo nos puede ayudar, de disruptores endocrinos, de la flora intestinal, de la permeabilidad intestinal, de los adaptógenos y de terapias naturales para el sueño, el hambre y las defensas, así como una breve explicación de los efectos de la cúrcuma, del café y del té. Antes de empezar con la entrevista, recordaros que tenemos la plataforma ciclismoevolutivo.com, donde tenemos una serie de cursos diseñados tanto para deportistas que quieran aprender más sobre su entrenamiento o sobre cómo autoentrenarse, como para entrenadores que vayan a hacerlo con su entrenado. Los cursos están grabados en formato vídeo y podéis hacerlo al ritmo que queráis, y además tenéis soporte para cualquier clase de duda y pregunta que os surja relacionada con el contenido del curso. Lo único que os puedo decir es que le echéis un vistazo a las reseñas que nos han dejado los alumnos que ya han realizado los cursos, y que más de 4 de cada 5 alumnos han repetido con al menos otro curso. Y así vamos con la entrevista. Hola Cécile, bienvenida al podcast. Buenas, Manu, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues es un placer tenerte por aquí y creo que vamos a hablar de un tema que va a ser diferente a los que tratamos normalmente y que puede ser interesante y complementar todo de lo que hablamos en el podcast. Y lo primero, pues, seguramente muchos oyentes no te conozcan y me gustaría que te presentaras o que les comentase un poco, pues, quién es Cécile. Pues sí, para haber escuchado unos cuantos capítulos de tu podcast creo que va a ser un poco diferente, pero muchas veces lo que hago es efectivamente complementario a muchos otros temas, así que creo que viene bien. Pues eso, que me llamo Cécile, lo habréis escuchado los que nos escuchan, que tengo un pequeño acento y mi nombre también suena un poco más francés que español, así que soy francesa. Pues nací en una parte cerca de Alemania y Suiza que también me inspiró un poco lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, pues estudié farmacia y luego pues me fui un poquito más hacia la parte más natural de la medicina y hice un Erasmus a Granada y me gustó mucho, así que decidí venirme a vivir a España y aquí estoy. Esa más o menos muy resumido mi historia. Bueno, tengo entendido que eres también doctora en farmacia y me da la curiosidad porque ¿por qué una persona que ha estudiado tantísimo y ha profundizado tanto en un campo como la farmacia, digamos, tradicional, ¿no? Cambia un poco de rama y se va más a una medicina más integral o más, digamos, más alejada de lo que son los medicamentos? Pues realmente en mi estudio de base en la farmacia yo tenía la intención, más que nada, bueno, también por estar en la zona esa de Suiza, de trabajar en la industria, en la investigación, ¿no? Entonces nunca pensé que iba a trabajar más bien en una oficina de farmacia y eso atendiendo personas, porque lo que más me interesa era la investigación. Y la investigación aparte fundamental, o sea, ir realmente en el momento de las células, cómo funcionaban. Eso es lo que me gustaba. Y claro, al final empecé a trabajar como estudiante en una farmacia y descubrí lo que son los aceites esenciales, la aromaterapia, que son, bueno, concentrados de plantas. Y me encantó. Me gustó mucho la parte así natural. Y entonces, pues, me interesé más en la parte natural, en la parte de las plantas, la aromaterapia. Y ahí descubrí todo ese mundo de la naturopatía y me encantó. Pero aparte, había trabajado también en laboratorios de investigación y he visto esa parte de la farmacia un poco oscura, que tampoco, o sea, no me gusta hablar mal de la medicina, digamos, alopática, la medicina que conocemos más, porque yo creo que todo es complementario y necesitamos un poco de todo, pero sí es verdad que muchas veces las grandes industrias farmacéuticas
pues más que buscar salud fundamental, pues buscan un poco tapar síntomas, y eso es lo que ya me empezó a molestar al momento de trabajar tanto en la industria farmacéutica como en la farmacia en sí, ver a los pacientes llegar y que quieran siempre un medicamento más para tapar un síntoma, no querían hacer esfuerzo para mejorar la dieta y todo eso, y bueno, en fin, que yo veía algo que no me parecía lógico en eso. Entonces quise estudiar un poco más esa parte de volvamos a lo fundamental, a lo básico, a ver qué podemos hacer desde nuestro propio cuerpo para realmente estar mejor sin necesitar pastillas y cosas así, que al final lo que hacen aparte es aportar más efectos secundarios y tener otro problema. Entonces es un círculo vicioso, y eso es un poco lo que me hizo pasar, no del otro lado, pero por lo menos formarme para poder complementar la farmacia, que era mi carrera principal. Sí, al final imagino que la industria farmacéutica no deja de ser un negocio donde las compañías tienen que dar beneficios, y está claro que si curas a un paciente 100%, lo pierdes como cliente, ¿no? Suele salir mucho más rentable pues mantenerlo, digamos, como enfermo crónico, ¿no? O tomando medicamentos que encima, pues como tú dices, si un medicamento, por ejemplo, toma un medicamento de por vida para bajar el colesterol, las estatinas, que además te dan efectos secundarios, por ejemplo, a nivel de hígado, de riñón o sistema nervioso, pues al final vas tomando una serie de pastillas, ¿no? Que nos volvemos polimedicados, ¿no? Como decía Ángel Gutiérrez en el podcast. O sea, vemos personas que dicen que están normales y están tomando 5 medicamentos, o 6 al día. Es una locura. Claro, no, sí, totalmente, sí, hay que ver un poco las recetas que yo veo llegar a la farmacia, o que veía incluso en Francia, que yo no podía ni con mis brazos para traer todas las medicinas, y era que la mitad era para compensar un efecto secundario de las primeras medicinas que habían tenido de base para el problema. Y está claro que empiezan así, pues con colesterol, con azúcar, como lo dicen, que son un poco las enfermedades metabólicas de nuestra época, ¿no? Que se pueden totalmente controlar con hábitos de vida. Lo que pasa es que, claro, es menos rentable, y es lo que dices tú, que muchas veces con los hábitos de vida, si la gente lo hace bien, logramos curar a la persona, y es mucho menos rentable. Si no gana dinero nadie, desde luego. Sí, en algún momento has sentido, no sé, una desazón de pensar tanto tiempo estudiando farmacia, o tanto tiempo estudiando esto para que no me sirva, o para ahora tener que cambiar. A ver, sí me ha pasado por la mente, y me sigue molestando más que nada por lo que pagaron mis padres de la carrera, más esa empatía. Pero realmente yo no creo que he estudiado para nada, que ya es muy fuerte como expresión, porque soy naturópata, pero tengo un plus gigante con respecto a los naturópatas que solamente han hecho la carrera de naturopatía, que aparte es muy complicado encontrar una carrera decente donde te formen correctamente. Yo tengo todo esa base de haber estudiado farmacia durante 7 años. Y entonces primero que conozco las moléculas cuando los pacientes vienen y me dicen, yo me tomo eso, y entonces puedo decir, vale, pues este síntoma que tienes seguramente que es por esa molécula, porque todo eso yo lo conozco. También, obviamente en farmacia hemos hecho mucha anatomía, mucha fisiología, y son cosas que me sirven muchísimo, porque en la carrera de naturopatía, en la formación, no se aprende tanto, no nos enseñan tanto de fisiología y todo eso. Entonces, no, que yo no me arrepiento de nada, vamos, que aparte que me lo pase bien y que me gusta muchísimo aprender, no paro nunca, pues me ha arrepentido más que nada, no arrepentido, me he sentido un poquito mal quizás para mis padres, decir, bueno, tenían esa ilusión de que yo trabajase en Suiza, en una empresa farmacéutica donde se gana un montón de dinero, pero no, yo no podía con eso, la verdad es que me sirven esos estudios para seguir avanzando, y estoy más acorde a mis valores, y eso es lo que importa, yo creo, y ellos también están de acuerdo de todas formas. Genial. Cuéntanos un poco qué es esto de la naturopatía, porque seguro que hay gente que la asocia al escuchar patía, ¿no? La asocia a la homeopatía y no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, no, claramente cómo funciona. La naturopatía, a ver, es una medicina
holística, como lo decimos, ¿no? Que significa que vamos a actuar a diferentes niveles, no vamos, justamente lo que decía antes, no vamos a intentar tapar un síntoma, sino buscar por qué está aquí este síntoma, porque el cuerpo es inteligente, entonces nos dice algo está desequilibrado en ti, busca lo que pasa, porque yo necesito que me ayudes y que me equilibre. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago una consulta, la primera consulta es muy larga porque yo hago, aunque tú vengas con un problema de sueño, yo te voy a preguntar cómo comes, si tienes problemas digestivos, si tienes mucho estrés, o sea, tengo un montón de preguntas, dura 1 hora y media, 2 horas, para realmente conocerte y entender de dónde podría venir este problema. Y también, aparte, luego ajustar tus hábitos para equilibrarte. Entonces, claro, la naturopatía eso es una medicina, incluso se podría decir una medicina preventiva en muchos casos, porque realmente si vivimos así, yo es que no es que tenga algún problema de base, yo no me metí en eso porque muchas veces la gente llega a eso por una enfermedad que han tenido, que han logrado curar gracias a unos hábitos de vida más saludables, pero yo no he tenido ningún problema, pero estoy haciendo prevención, me estoy cuidando para que no me pase nada de ese tipo de enfermedad. Entonces, es que no sé en España exactamente cuál es la palabra, la he visto mucho la palabra naturopatía también, pero porque yo estoy en eso, pero yo creo que también me han hablado de naturista, no sé exactamente si quizás las personas lo conocen mejor bajo este nombre, pero eso es, actuar de forma muy general, ojalá fuera hablando con los otros profesionales de salud, eso sería ya un mundo perfecto, pero bueno, estamos todavía un poco lejos de eso. Ajustando pues hábitos de vida a nivel de alimentación, de sueño, de estrés, todo lo que puede, ejercicio, obviamente, movimiento, que es imprescindible, estamos hechos para movernos, y aparte luego, si es que no logramos equilibrar o quizás durante el proceso, hasta que los hábitos permitan equilibrar bien el cuerpo, utilizar fitoterapia, aromaterapia, complementos para ayudar a llegar a este punto de equilibrio del cuerpo. Pero lo mismo, es importante entender que la naturopatía no es decir, en vez de tomarme un paracetamol, voy a tomarme una planta. No, porque ahí estamos haciendo lo mismo, estamos tapando el síntoma. Entonces, primero ajustamos los hábitos de vida y luego, si es necesario, además añadimos unas plantas, unas cosas naturales que no va a intentar, para intentar no dar efectos secundarios que darían las pastillas, pero que no es lo primero. Sí, me encanta, porque más allá de poner etiqueta, al final es simplemente ver el cuerpo como un sistema complejo donde todo, o sea, cualquier parte está relacionada con las demás. Entonces, como tú dices, que yo tenga problemas para conciliar sueño, no se va a resolver. Bueno, se puede quitar el síntoma, como dices, con somníferos, que a su vez pues me darán otros efectos secundarios bastante peligrosos por lo que he leído más adelante, y al final no hacemos más que, digamos, descompensar este sistema, ¿no? Como un bosque donde empezamos a talar unas especies, otras, y al final hacemos un batiburrillo donde no se sostiene, ¿no? Es simplemente algo tan fácil como eso. Sí, claro, ¿no? Sí, totalmente. Si estamos, pues eso, lo del ejemplo del sueño, pues tapando, intentando conciliar, aparte que los somníferos te tumban porque te actúan de una forma que realmente te cortan el sistema para que te duermas, pero muchas veces no descansas, entonces estás en la misma, en el bucle, igual estás durante el día sigues cansado, llegas en la noche, estás con este estado de estar cansado pero no poder dormirte, o sea, no solucionas el problema porque si no duermes, no es solamente porque no duermes, algo está pasando, no es normal, el cuerpo normalmente duerme, ese es su equilibrio. Genial. Bien, tenía preparado algunos temas para que hablemos, aunque sé que son temas larguísimos y podríamos hablar 2 horas de cada uno, pero sí que hay algunos que son bastante relacionados con el rendimiento, que creo que podemos sacarle bastante partido. Y el primero es esto de los disruptores endocrinos. Y me gustaría preguntarte, para empezar, pues, ¿qué son los disruptores endocrinos y de qué forma nos afectan? Pues
Los disruptores endocrinos están en todo. Lamentablemente están en todo y cada vez más. Son moléculas que vienen, que llegan al cuerpo a impactar nuestro sistema hormonal, más que nada, sistema hormonal. Y como bien sabemos, las hormonas están involucradas en todo. Ya sabemos, por ejemplo, cuando tenemos un trastorno del tiroide, vamos, que se nos cae la temperatura, tenemos problemas de, pues lo mismo, digestivos, de sueño, de todo. Entonces, esas pequeñas moléculas vienen a impactar el sistema hormonal y nos desequilibra todo. ¿Dónde están? Pues la alimentación. En naturopatía obviamente siempre recomendamos, aunque sé que no es fácil, pero siempre recomendamos alimentos biológicos. Porque pues todo lo que son las verduras y las frutas muchas veces, no muchas veces, incluso biológicos, es complicado que no tengan algo de productos químicos encima. Y incluso antibióticos y cosas así que también pueden ser disruptores endocrinos según cuáles sean. Pero también pensamos mucho en la alimentación, entonces pues lo más que se pueda, pues cuidar la alimentación para que sea biológica lo máximo posible. Pero por ejemplo, los cosméticos, lo que nos echamos en la piel, aunque sea un gel de baño, todo eso también debería ser lo más natural posible, porque también llevan un montón de químicos que te van a afectar, porque pensamos que se queda en la piel, pero la piel deja pasar un montón de cosas. Si tú te pones algo en la piel, la mayoría va a pasar a la sangre también. Entonces, también de ahí vienen, las bebidas, por supuesto, también, todo lo que es industrial, obviamente, y incluso, pues, los materiales, incluso en los muebles, y importante, los productos de limpieza. Tenemos un montón de disruptores endocrinos ahí. Hay que ir a lo más básico, vinagre blanco, jabón negro y poco más, ¿sabes? Para intentar evitar todos esos productos súper químicos que apenas lo abres no puedes ni respirarlo, pues eso ya es señal. Una vez más, el cuerpo es inteligente, si no puede aguantarlo es porque no debe aguantarlo. Y al final, muchas veces no podemos, como tú dices, ni evitarlo, porque ya vivimos en un entorno, en un ambiente donde prácticamente está en todo. Yo, por ejemplo, hasta que no lo investigué por mi cuenta, no fui consciente de la cantidad impresionante de tanto de herbicidas, insecticidas o pesticidas que teníamos, por ejemplo, en muchos alimentos, ¿no? Tipo algunas verduras, que son increíbles, y aunque pues, podamos pensar que lógicamente cuando se comercializan es porque no se han relacionado con toxicidad aguda en humanos, mejor dicho, con toxicidad crónica, no quiere decir que su dosis, digamos, repetida día tras día, no nos genere problemas a largo plazo. Al final tenemos que saber que son productos que están hechos para matar, ¿vale? Para matar a una especie determinada que son más pequeñas que nosotros, por tanto, esa dosis para ellos es letal, pero que nosotros también moriríamos con una dosis bastante más grande de ese producto. Podemos llegar a esa dosis con una ingesta aguda muy, muy grande o con una dosis crónica muy pequeña si no somos capaces de ir eliminándola. Claro, eso es la eliminación es muy importante, claro, y lo que tú dices a repetición, pues almacenamos un montón. Y aparte, muchas veces en los estudios, cuando determinas las normas de la cantidad de químicos que pueden llegar a tener los alimentos, los productos y todo eso, es muy difícil que puedan estudiar el efecto sinérgico de varios disruptores a la vez. Y eso, porque eso vale tanto para las plantas, el efecto sinérgico vale para las plantas a nivel positivo, plantas y medicamentos, cualquier molécula positivamente, decir que una molécula potencia a la otra, pero también vale al revés para las cosas negativas. O sea, dos cosas negativas que te hacen efectos negativos en pequeñas dosis, si están las dos juntas, pues quizás multiplicado por 10.
Sí, claro, al final eso es un truco, ¿no? Si te dicen la dosis máxima del producto A es 10 y la del producto B es 20, pues bueno, en vez de usar el A en 20, pues digamos que mezclas los dos y ya no llega al límite con Claro, sí, sí. ninguno. Total, total. Bien. ¿Y qué podemos hacer para evitar la exposición a estos disruptores? Pues eso, la alimentación lo más biológico posible. Limpiar, obviamente, las verduras igual, porque ya digo, las normas para poder decir que son productos biológicos, pues no son siempre muy claras. Siempre se encuentran moléculas nuevas para echar, ¿no? Entonces, pues igual lavar bien las verduras y frutas, lo mismo lo cosmético, la mayoría, a ver, es que todo eso requiere mucho tiempo, pero si se puede, incluso los cosméticos y los productos de limpieza, hacerlo uno mismo. Ahora existen un montón de tutoriales, pues, no sé, un desodorante, pues, a base de aloe vera, aceite vegetal, aceites esenciales y un poco de bicarbonato, pues listo. Y así no te estás echando todos los días aluminio ahí, ¿sabes? Aluminio y otras ¿Y cosas. qué efecto puede tener la dosis, digamos, aguda de estos disruptores, por ejemplo, para un deportista? ¿En qué le afectaría? Pues al impactar el sistema hormonal, pues de todo, porque si te impacta el sistema hormonal, te impacta el metabolismo. Pues el metabolismo, si ya no funciona bien, ya no tienes un rendimiento suficientemente alto, pues porque tu metabolismo es la base, ¿no? Sin metabolismo no funcionan nuestras células y no funciona nuestro cuerpo. Luego lo mismo, el tema del tiroide, que es donde, porque aparte el tiroide es súper sensible y cualquier pequeño cambio que le hagas, pues se vuelve loco y entonces te cambia. Pues el tiroide también lo que se conoce mucho, aparte de la temperatura, el hecho de que te pueda hacer engordar o bajar mucho de peso sin que lo entiendas, también te afecta mucho el nivel, el ánimo. Eso es importante, pues cuando tienes que salir a hacer 5 horas y por poco que sea en Francia bajo lluvia, pues ya ves, si no tienes el nivel de ánimo alto, pues complicado, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, el ánimo para todo sirve y es que el tiroide cuando está tocadillo ya te puede volver iracundo y no. Entonces, pues eso es una glándula súper importante que se impacta muchísimo con los disruptores endocrinos y por consecuencia a nivel de deporte es muy importante lo que puede producir como efectos. sí, o sea, para resumir, vamos porque nos va a costar mucho más perder peso, ganar masa muscular y recuperar, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Bien. Al hilo de los disruptores endocrinos, hay otro tema del cual ha hablado varias veces en el podcast y creo que es muy interesante, aunque es complejísimo y bueno, vamos a intentar resumirlo en 5 minutos, pero es esto de la microbiota, ¿no? O sea, digamos que tenemos una colonia de bacterias que es como un bosque en miniatura, ¿no? Dentro y incluso fuera, ¿no? Incluso en nuestra piel, nuestros ojos, nuestros partes íntimas. Entonces, pues nada, me gustaría preguntarte un poco por esto, ¿no? O sea, ¿de qué forma puede afectarnos el tener una mala microbiota de cara al rendimiento? A ver, la microbiota, iba a decir en la base de todo, pero he dicho lo mismo con el metabolismo. La verdad es que como todo va juntos, eso es lo Claro. importante que hay que entender. Realmente todo sirve, todo es importante tenerlo en forma. Pero eso sí es verdad que, bueno, decimos que es nuestro segundo cerebro, entonces también te puede afectar el nivel el ánimo, pero también es una barrera de entrada. O sea, bueno, el microbiota, ahora estoy hablando del microbiota intestinal, pero también es lo que decías, en la piel, pues también tenemos unas bacterias que también están aquí para defender un poco, para que no entre cualquier cosa aparte de las células que tenemos en la piel, en todas las mucosas y todo eso. Pero es verdad que nos podemos centrar un poco en el microbiota intestinal, porque es el que más bacterias tiene, incluso no son solamente bacterias, son también virus y parásitos, y hongos. Eh, y este microbiota también es la base de nuestro sistema inmunitario. Entonces ya te imaginas
que si no tienes microbiota, no tienes sistema inmunitario, pues no puedes hacer nada, ni deporte ni nada. En deportista, la barrera intestinal muy a menudo se desequilibra porque llegan a tener ese intestino permeable del que se habla mucho, porque con el deporte producimos un montón de toxinas. Entonces, esas toxinas, existe ese fenómeno de isquemia reperfusión, que cuando estás haciendo un esfuerzo, el cuerpo no puede permitirse estar tratando con el intestino. Hace lo mínimo para que se quede más o menos en vivo, pero incluso a veces cuando hay un esfuerzo muy grande, muy largo, se puede ver unas pequeñas trazas de necrosis en el intestino porque el cuerpo dice, esto no es prioritario, ahora tengo que sobrevivir, darle energía a los músculos, a poder poner el sistema respiratorio a tope, pero el intestino no es prioritario. Entonces, se deja de mandar sangre al intestino, lo mínimo, y luego cuando te paras, después del esfuerzo, vuelve toda esa sangre al intestino para seguir trabajando en lo que estaba haciendo y llega cargado de todas las toxinas que ha producido el músculo durante el esfuerzo. Y ahí lo daña un montón el intestino y se produce eso del intestino permeable. Cuando tienes el intestino permeable, ¿eso qué significa? Pues que ya no, cuando te vienen los alimentos, todo puede pasar a la sangre, cosas que no deberían pasar a la sangre. Y eso es la base de muchísimas enfermedades, sobre todo autoinmune, que realmente mucha gente no se lo cree, pero sí, las enfermedades autoinmunes, mucha gente dice que muchos médicos cuando te dicen tienes esa enfermedad autoinmune ya de por vida. No, se pueden hacer muchísimas cosas, quizás no para quitártelo, pero para reducir un montón los síntomas, porque ya vamos a intentar cerrar ese intestino, esa pared intestinal y impedir que esas moléculas pasen a la sangre y ya quitar los síntomas de la enfermedad, por lo menos. Así que eso, la microbiota es imprescindible cuidarla, más en deportistas porque es más propensa a dañarse con el esfuerzo. Interesante. Me gustaría preguntarte un poco, porque seguro que hay mucha gente a la que le pasa esto de los problemas digestivos, tanto durante el esfuerzo como muchas veces después del esfuerzo, ¿no? Digamos que el flujo sanguíneo que se limita durante el ejercicio no revierte justo al terminar, sino que según lo duro que haya sido, pues va a tardar algunas horas. Y yo sé que muchos deportistas que llevo han tenido problemas, tanto durante como después de las competiciones. ¿De qué forma podríamos, digamos, favorecer esta regeneración de estos problemas? Pues primero teniendo una alimentación antiinflamatoria, bueno, eso que es pues, evitar el gluten, los lácteos y todo eso, sobre todo en el momento donde tienen los problemas para permitir al intestino regenerarse. Y aparte, hay, bueno, una cosa que es importante que es una de las moléculas de los compuestos del intestino es la glutamina. Entonces, con la glutamina, pues sí que podemos ayudar a regenerar la pared intestinal. Y lo ideal es hacer un tratamiento de glutamina y luego seguir con unos probióticos para reponer un poco la microbiota, las buenas bacterias esas que componen nuestra microbiota. Incluso lo ideal de lo ideal, para no tomar glutamina así en cápsulas que a veces, bueno, se asimila menos o en polvo, es el caldo. El caldo es una cosa que está riquísima en todo lo que necesita el intestino. El problema es que para evitar los disruptores intestinales, porque el caldo se prepara dejando cocer mucho tiempo y entonces pues todas las moléculas pasan ahí, entonces caldo de pollo sería, por ejemplo, o pescado podría ser también, pero uno biológico, porque si no te vas a comer todas esas moléculas malas que tiene, ¿no? Pero eso, una tacita de caldo antes de cada comida, una maravilla, eso te regenera el intestino perfectamente.
Bueno, pues viene bien saberlo. Es decir, te quiero preguntar por algunos de estos remedios, ¿no? O de cosas que puedan ayudar directamente al deportista, ya hablando, bueno, de salud y de rendimiento, porque al final creo que uno sin la otra no tiene sentido hablar de ello. Y que quiero empezar diciendo que este otoño estuve como en una reunión donde nos explicaron un poco usos tradicionales que tenía, digamos, aquí en la zona donde vivo, en el Parque Natural, que utilizaban los pastores o la gente antigua, pues para curarse de diferentes tipos de enfermedades. Y me quedé impresionado con la cantidad de usos y la cantidad de aplicaciones que tenía un montón de especies vegetales e incluso algunos animales y hongos de cara a la recuperación de enfermedades. Y por eso creo que también que este conocimiento, digamos, ancestral, o que siempre ha estado ahí, ¿no? Pues es un poco, es útil desde luego para algunos problemas que estamos tratando o que tú intentas tratar, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría preguntarte un poco por cosas así que nos vayan a ayudar. Por ejemplo, una cosa de la que tú has hablado algunas veces en el podcast son los adaptógenos. ¿Qué son estos de los adaptógenos y de qué forma nos pueden ayudar? Pues sí, los adaptógenos son muy interesantes y yo lo uso mucho con la gente que acompaño y en deportistas pues también muchísimo. Realmente lo que hacen es ayudar a las glándulas suprarrenales, que son las que, entre otras cosas, son responsables de la energía, digamos, y ayudan a que esas glándulas no lleguen a la fase de agotamiento. Cuando tienen mucho estrés, que realmente cuando hacemos deporte es eso, ponemos el cuerpo en estrés. Aunque nos guste, pues lo ponemos el cuerpo en estrés. Y entonces, pues, mucho estrés, cuando se va sumando, pues llegamos a una fase de agotamiento. Entonces, esos adaptógenos ayudan a evitar llegar a esta parte. Aparte, los adaptógenos lo bueno que tienen es que ayudan para todo lo que es ansiedad, también los trastornos del sueño, e incluso, pues obviamente, los trastornos digestivos muchas veces vienen de tener mucho estrés, justamente, de nerviosismo. Entonces, pues, también permiten reducir los trastornos digestivos que vienen de esa fuente, ¿no? Y por supuesto, pues regulan el ánimo. Lo que se dice mucho de los adaptógenos es que si estás muy a tope, te bajan, y si estás, o sea, te bajan, pero no demasiado, te bajan si estás demasiado estresado, demasiada energía mala, digamos. Y si estás muy bajo en energía, muy así triste, pues te suben el ánimo, ¿no? Entonces regulan, realmente esa es la palabra, es que están regulando. Entonces, si quieres que te dé unos pequeños ejemplos de adaptógenos, pues tenemos el famoso, no sé, el ashwagandha, imposible de escribir y pronunciar. Famoso tampoco. Sí, tampoco famoso para mí. Sí, es que como me interesa. Pues eso sí que te ayuda para la energía, para el sueño, incluso ayuda a concentrarse. También tenemos una que me gusta mucho, la grifonia también, que es una planta que tiene un precursor de la serotonina. O sea que eso sí, ya que es un buen nivel, porque la serotonina es responsable del estado de ánimo, una vez más, y una persona que esté un poco decaída, un poco depresiva, también puede venir muchas veces en esta temporada, justo cuando baja el sol, que justamente te da menos ganas de salir, entrenar menos todavía porque hace frío y eso pues te da esta pequeña depre, ¿no? Pues la grifonia te ayuda un montón para superar eso. Y bueno, para terminar con una más, el eleuterococo, que lo llaman ginseng siberiano, pero no es de la familia del ginseng, la verdad. Pero bueno, es para enseñar, es un poco para recordar que tiene un efecto parecido al disminuir el cansancio y mejorar la recuperación. Entonces también es súper interesante para un deportista, ¿no? Una cosa que mucha gente querrá que te pregunte, ¿hay algún remedio, alguna hierba para disminuir el hambre o favorecer la pérdida de peso o por lo menos evitar la ganancia? Hay, por supuesto. Podemos actuar a diferentes niveles. Una que puede ser interesante se llama konjac, no sé cómo lo pronunciaréis, que es realmente una alga que
lo que básicamente es mecánico su efecto, porque lo que hace es que cuando te la tomas hay que tomar mucha agua y se hincha de agua, entonces te llena el estómago. Entonces, pues, eso muy mecánico, muy sencillo. Hay que tener cuidado, hay que tomar mucha agua cuando te lo estás tomando, porque no vaya a ser que te atasque ahí, pero que te ayuda un montón para sentir esa saciedad, ¿no? Luego, simplemente está la canela, que es hipoglicemiante y aparte tiene esa cosa que te da la sensación de comer algo dulce, ¿no? Porque cuando tiene algo canela, pues te da esa sensación de dulce que realmente no estás Sí. tomando nada de azúcar. Entonces, una pasada. Muy, muy bien. Y una un poco más complicada que es la Gymnema silvestris, que ese tiene una propiedad interesante que es que bloquea, en parte, obviamente no todo, pero parte de la absorción de los hidratos a nivel intestinal. Así que no te lo tomes justo antes de una carrera cuando quieres justamente absorber los hidratos, pero es interesante cuando estás ahí a dieta intentando cuidarte lo máximo posible. Y aparte, pues te bloquea los receptores que te dan esa ansiedad, esas ganas de comer, esas ganas de comer compulsiva, ¿no? Entonces, pues también esa yo creo que es muy importante para manejar un poco el hambre. Muy interesante. Y ahora que estamos, pues bueno, en invierno, en lo más crudo, ¿también hay alguna que ayude, por ejemplo, al sistema inmunitario, a enfermar menos o una vez que estemos enfermos a reponernos un poco más rápido? Pues mira, yo soy súper fan de un aceite esencial. Al final, no sé si se conoce mucho la aromaterapia y los aceites esenciales. Lo he dicho rápidamente antes, pero No, yo creo que no. no. Que son aceites que son concentrados de planta. O sea, se hace una extracción, se obtiene de un lado una parte acuosa, que se llama hidrolato, que también se utiliza, pero tiene solamente 1% de aceite esencial dentro, entonces se usa pues o para los bebés o para cosas como para echar en la cara, por ejemplo el acné, para el árbol del té, pues está muy poco concentrado y entonces tiene mucho menos efectos secundarios, porque hay que tener cuidado un poco con los aceites esenciales, porque te puede dar una reacción, porque son muy concentrados. Una vez más, no es porque son plantas que no tienen peligro. O sea, la morfina, por ejemplo, es peligrosa, vamos, y viene directamente de una planta. Entonces, a mí el que más me gusta es el Ravinsara, que es muy potente para subir las defensas y para combatir cuando ya está resfriado, pues eso, bacterias, virus, todo tipo de infecciones. Yo lo que hago es que cuando siento, por ejemplo, cuando estoy saliendo a entrenar en un periodo más frío o he tenido contacto con alguien que veía que estaba resfriado y eso, me lo he hecho directamente. Se puede usar en las muñecas, pasa a través de la piel, en la parte más fina de la piel, entonces en los antebrazos, el interior de los antebrazos o las muñecas en el interior, frotando una muñeca contra la otra, ahí va pasando directo. Como son aceite aparte, pues pasa súper bien la piel y enseguida ya no lo tienes en la piel. También lo pongo cerca de la nariz, que también la piel está finita aquí, y incluso debajo de la lengua. Lo mismo, recomiendo que antes de usar cualquier tipo de aceite esencial, hagas la prueba de alergia. Entonces, te pones en el interior del codo una gotita, esperas a ver, deja pasar un día. Si no hay reacción, otra gota, porque realmente la reacción alérgica pasa cuando hay una segunda exposición al producto, ¿no? Una segunda gota, y si ya no tienes reacción al día siguiente, ya es porque no tienes ninguna alergia. Entonces siempre mejor probarla, porque ya digo que hay mucha gente que tiene reacciones y no queremos eso. Pero eso, que el aceite esencial de Ravinsara a mí me encanta y me ha salvado un montón de resfriado. Apenas te siente un poco la garganta así que te pica o sabes que has tenido contacto o frío, Ravinsara. Ahora se encuentra cada vez más. Al principio, cuando llegué a España, me costó un montón encontrar aceite esencial, que cada vez que venía mi hermana me traía 10, pero que ya va costando menos. Entonces, eso es uno. Otra planta súper interesante para que se puede tomar todo el invierno es la equinacia,
Eso lo mismo se puede encontrar o en infusiones o en extracto de planta. No suele ser aceite esencial, pero extracto de planta. Hay varias formas, se puede encontrar o en spray para la garganta o en gotitas que puedes echar incluso en un té, súper fácil, súper agradable de tomar. Esa es una planta muy interesante para subir las defensas. El própolis también, que bueno, viene de la abeja, ¿sí? Derivado de eso como la miel también es súper interesante. Si te gusta tomarte un té, un poco de miel, pues también te ayuda a subir las defensas, pues todos los derivados de la miel son interesantes, pero el própolis especialmente. También existe en gominola, en jarabe, bueno, ya según como lo encuentres. Y bueno, pues siempre interesante complementarse en vitamina C, en magnesio, en vitamina D incluso. Eso sería más o menos mi protocolo de ataque. Bueno, es un montón, desde luego. Sí, ya. Bien, ya para terminar con el tema de cosas que puedan servirnos, me gustaría preguntarte por algunos productos que nos ayuden a la hora de dormir, ¿no? Por ejemplo, antes de una carrera, cuando estamos más nerviosos o cuando estamos más ansiosos, ¿hay alguna hierba que nos pueda ayudar en este caso? Sí, para dormir, la valeriana, que lo mismo diría que se conoce bastante para eso, ¿no? Pero es relajante y aparte realmente sí que te da un poquito de sueño. La pasiflora también es interesante, la amapola. Existen complementos que te ayudan, que te hacen incluso, que contienen las plantas y melatonina, que es esa hormona que te hace el pic justo antes de dormirte, que te ayuda a llegar al sueño. A ver, para el sueño, yo diría que también es muy importante respetar los hábitos alrededor del sueño que permiten conciliar el sueño, ¿no? Entonces, para salirme un poco de la pregunta, que era sobre todo de las plantas, pero puedo recordar rápidamente que si te cuesta dormirte, pues primero ponte en un ambiente tranquilo, quita el teléfono una hora antes, por lo menos ponte a leer un libro, que vaya la diferencia entre cuando estás viendo una pantalla justo antes de dormir y cuando estás abriendo un libro, aunque sea a las 9 de la noche, yo me duermo. Vamos, que leo un libro, eso, por muy interesante que sea, pero leer da mucho más sueño. Luego sé que cuando estás justo antes de una carrera, pues obviamente estás estresado, entonces no es tan fácil como decir, pues relájate, no sé qué, pero bueno, quizás escucha música. Bueno, la comida, eso ya según lo que mande el entrenador o el nutricionista, pues lo ideal es que no sea muy pesada, pero bueno, si se puede hacer no demasiado tarde y no acostarse justo después, pues también es ideal, porque cuando estás justo en digestión, pues también el cuerpo está ocupado a eso y está en actividad, ¿no? Eso sería un poquito lo que podría ayudar para el sueño. Sí, me gusta mucho lo que has dicho, porque al final parece que estamos hablando aquí solamente de remedios naturales, porque es lo que queríamos, digamos, porque era el tema de la entrevista, pero en realidad, o sea, para el sueño hay cosas que son igual o más importantes, ¿no? O sea, como lo que hagamos. Yo también, como tú dices, por ejemplo, leer, vamos, yo no soy capaz de dormirme si no estoy leyendo, y además te permite abstraerte, ¿no? Porque al final estás leyendo otra cosa de un tema que no tenga nada que ver, por ejemplo, con la competición o con lo que sea, y entonces no vas a estar nervioso pensando en mañana, sino que tienes que intentar irte a otro mundo, a un mundo me da igual, de lo que quieras, ¿no? De fantasía o de lo que tú quieras, pero que sea diferente al ciclismo y acostarte intentando pensar en eso. Claro, sí, justamente eso es verdad, que también te ayuda a pensar en otra cosa. Y de hecho, otra cosa que yo hago mucho, que yo siempre pienso en mil cosas, y es verdad que muchas veces me he pillado a mí misma diciendo, pero es que no estás durmiendo, porque estás pensando en eso y eso. Entonces lo que hago yo es ponerme un cuadernito o un papel al lado de la cama con un boli, y cualquier cosa que me pase por la cabeza que diga, oye, esto tengo que hacerlo mañana, eso, y si lo hago así, y no sé qué, todos los pensamientos, en vez de darle vuelta, lo escribes, y así te quedas tranquilo de que no se te va a olvidar. Y parece una tontería, pero es que ayuda un montón porque te despreocupas y dices, bueno, ya sé que eso no se me va a olvidar, y he pensado en eso y está apuntado, ayuda mucho también.
Perfecto. Bueno, ya para terminar con la entrevista, que quería preguntarte yo por algunas cosas ya casi a nivel personal, aunque bueno, en realidad creo que van a ser interesantes también para los oyentes. Y una es la cúrcuma, porque se escucha tanto hablar de la cúrcuma, bueno, tanto de la cúrcuma como del jengibre y sus propiedades antiinflamatorias, que me gustaría preguntarte un poco por eso, por sus valores y bueno, si nos las recomienda y qué efectos pueden tener a nivel del deportista o del rendimiento. Sí, la cúrcuma es muy interesante porque para el deportista, para el deportista y para cualquier persona, pero en el caso del deportista tiene dos acciones muy interesantes que es antiinflamatoria y ya digo, el deportista está constantemente en inflamación. Bueno, constantemente no, pero produce mucha inflamación con el entrenamiento. Entonces te ayuda a bajar un poquito esa inflamación, no demasiado como lo haría un antiinflamatorio químico, porque también necesitamos de la inflamación, ¿no? Para mejorar. Pero te la baja suficiente para que no sea dañino. Y a la vez, la cúrcuma es muy buena para el sistema digestivo. Te estabiliza mucho el sistema digestivo, que es otra cosa de lo que hablamos que puede estar desequilibrado en el caso del deportista. Así que sí, yo la cúrcuma la recomiendo un montón. Lo que vale para cualquier tipo de planta, de todo lo que he dicho, aceite esencial y todo, es que recomiendo, incluso complementos, es que recomiendo siempre hacer un pequeño descanso para no acostumbrar el cuerpo, aunque no estamos en caso de que sea un medicamento que tengas una forma de acostumbrarte que ya no tenga ningún efecto en ti, pero siempre es mejor para que el cuerpo no se acostumbre tanto a tener esa vitamina, esa planta que le aportas, hacer un descanso que sea, pues, por ejemplo, tomo 6 días en la semana y el séptimo nada. O lo tomo 3 semanas y la cuarta descanso. O 3 meses y, ¿sabes? Hacer siempre un descanso porque ayuda a que el cuerpo no se acostumbre tanto. Recuerda que también tiene que trabajar por su propia fuerza y siga haciendo un efecto potente el producto. Genial. Y otra pregunta era sobre el café, bueno, tanto el café y el té. Y es que, bueno, ya sabes tú que está de moda tanto el café como el té. Yo personalmente creo, por supuesto, en sus valores para mejorar el rendimiento en muchos deportistas, pero también creo que se está, digamos, o sea, que la gente está tomando café por encima de sus posibilidades, ¿no? O sea, que estamos demasiado, digamos, adictos, ¿no? A esta sustancia donde ya, bueno, tomamos dosis muy altas prácticamente todos los días sin dar días de descanso. Y bueno, me gustaría un poco preguntarte por eso, por sus efectos y qué te parece de cara a la salud y al rendimiento. Sí, pues eso, el café es un tema que a mí misma me entristece cuando lo pienso, que debería tomar menos, porque también a mí me gusta muchísimo, pero realmente tiene lo que dices, tiene efectos positivos, que sirve para el rendimiento incluso tanto físico como intelectual, o sea, tiene efectos positivos, está clarísimo. Sobre todo que no es solamente la cafeína, pero es una planta en sí, entonces pues no tenemos solamente lo negativo de la cafeína, sino que al ser una planta en general, pues sus efectos negativos se bajan un poquito y tenemos lo positivo de los antioxidantes que lleva esa planta y todo eso. Sin embargo, uno de los problemas del café es que es inflamatorio. Entonces, una vez más, añadimos inflamatorio y acidifica también el cuerpo, que también tenemos mucha acidez al hacer mucho deporte. Entonces, pues va en este sentido de añadir más acidez. Y aparte, el café, más que el té todavía, que el té te aporta poquito a poco la teína, mientras que el café tiene un efecto así muy fuerte de repente y que luego te hace una caída de la energía detrás. Y de hecho, puede impactar mucho el sueño. Yo he tenido pacientes que le he dicho, o que se quite el café, que ahí ya una maravilla, se le cambia la vida porque recupera el sueño, pero incluso me acuerdo de una paciente que le he dicho, solamente quita el café después de las 3 de la tarde. Cada uno encuentra más o menos su horario, pero
tómate tu café por la mañana, incluso 2 si quieres, pero después de las 3 de la tarde, nada. Y es que tenía problemas de sueño de hace mucho tiempo y solamente por eso ha recuperado el sueño. Y ya como consecuencia, pues todo ha ido funcionando mejor en su cuerpo, porque cuando recuperas el sueño, pues es una cosa muy que te cambia la vida, vamos. Entonces, recomiendo para las mujeres 2 al día, intentar que no sea muy tarde, y para los hombres como mucho 3. Ojalá fuera solamente 1 o 2, ¿vale? Pues intentemos quedar a lo mínimo posible. Lo que sí también es un efecto negativo del café es que es adictivo, como lo dijiste tú, es adictivo. Es que así es. Entonces, lo ideal sería por lo menos quitarlo 2 semanas durante el año y con cuidado, porque si eres muy cafetero que te tomas 5 cafés, 7 cafés, o cafeínas en carrera, o cafeína incluso para entrenar, yo qué sé, quitártelo de un día para el otro, hay que tener cuidado porque puede ser incluso peligroso, porque es un efecto rebote de que el cuerpo dice, uy, necesito el café yo, ¿sabes? Gente que le da migraña, que está incluso en estado gripal, en síndrome de cuando te quitan la droga, vamos, de abstinencia, esa es la palabra, de síndrome de abstinencia. Entonces, lo ideal es poder quitarlo por lo menos 2 semanas en el año para permitir al cuerpo un poco limpiarse de eso. Que vamos, yo no diría que hay que echarle la cruz y quitarlo del todo, y de todas formas en deporte y en ciclismo yo creo que es imprescindible que el cuerpo esté un poco acostumbrado a tomarse cafeína para los momentos donde lo necesita realmente para rendir. Pero no hay que abusar, porque eso tiene sus puntos negativos que hay que tenerlos en cuenta, vamos. Sí, a mí me gusta verlo como una especie de préstamo, ¿no? Que le tomamos a nuestro yo del futuro. Entonces decimos, voy a tomar café, digamos, desbloqueame un poco más de energía, o sea, permíteme llegar un poco más lejos en el sufrimiento, claro, a cambio de un daño mayor, ¿no? Está claro que al día siguiente vas a tener más fatiga. Ahora, claro, queremos, digamos, vivir en deuda perpetua, ¿no? Como le hace el gobierno, y estar siempre, pues, el día, claro, tenemos que tomar un café, luego al día siguiente necesitamos 2 porque estamos más cansados todavía, al día siguiente 3 y al final un ciclo vicioso que, bueno, a la larga se acaba pagando, ¿no? Porque el cuerpo se adapta a esas dosis tan altas de café, entonces ya el café que tomábamos ya no nos activa de la misma forma, simplemente no hace tan normal con una dosis tan alta como antes, y bueno, poco a poco se va complicando un poco más ese ciclo, ¿no? Sí, claro. No, la verdad es que cuando yo aprendí el mecanismo de acción de la cafeína, me encantó porque ahí entiendes exactamente lo que acabas de decir, porque es que se pone cuando vas acumulando cansancio, acumulas adenosina, ¿no? Una molécula. Y esa adenosina va a actuar en unos receptores para decirle al cuerpo, duerme, descansa, ¿no? Y la cafeína se pone en estos receptores y hace una barrera y dice, no, ya no pasa la adenosina aquí. Así que ya no sientes el cansancio, pero tu cuerpo sigue necesitando el descanso. Tú no lo sientes, pero sigue necesitándolo. Entonces ya cuando la cafeína se quita de los receptores, deja de hacer su efecto, tienes triple dosis de adenosina ahí para actuar en los receptores y tumbarte. Así que totalmente. Genial, Ceci. Pues bueno, creo que ha quedado una entrevista bastante completa. Así que nada, ya para terminar me gustaría que nos comentases pues dónde pueden encontrarte y dónde podemos escucharte. Pues sí, muchas gracias. Espero que haya sido interesante. Me podéis encontrar en Instagram, Amanescencia Naturo. Te dejo apuntarlo por ahí. Y Amanescencia_Naturo. Y también tengo un podcast que se llama Cuida tu energía vital, donde pues eso hablo de diferentes temas de naturopatía para dar a conocer un poco esa medicina. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que haya quedado, pues estaría encantado de contestar directamente por Instagram, escribirme, yo feliz cuando queráis. Genial, Cecil, pues espero que vaya todo muy bien y nada, estamos en contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme, man. Nos vemos.